Hola. Oli, oli, olis, bienvenidos al cuarto Entre programa. Fiordos y Estepa. ¿Cómo estás, Peter? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Ya estamos grabando? Estamos grabando. Empezamos ya el cuarto programa, Sí, Peter. Ya. Estamos a ver, rodando. Todo de nuevo mejor. No. No. Ya está. Bueno. Aquí estamos lo más bien, poiga. Qué bueno. ¡Ay, ya! ¡Córtala! Tu amiga, ¿cómo vas con tu semana? Wow, ha estado intensa esta semanita. De todo un poco. ¿Y tú? También, no quiero agregar nada. Ya. Suficiente. Suficiente con eso, Está así bien, que sí. Está bien. Bueno, estuvimos, La semana pasada, claro, sí, hablando de los suelos, su relación con la historia, con los procesos que están pasando actualmente, como los incendios, y hoy ya nos vamos a un tema más como para acción, activar. exactamente. De cómo cuidar y cómo mejorar el suelo. En eso nos vamos a ir hoy día. Entre En otros, esa. la abonera o compostera que quedamos de contar en este programa. Exactamente. Sí. Hoy la idea es que vamos a hablar de cómo podemos recuperar los suelos. Vamos a tirar igual imágenes para que usted lo pueda hacer en su propia casa, que no es tan complejo. Y vamos a estar regalando un núcleo de lombrices. Yo me lo puedo conseguir. Se Según la viene. respuesta que nos den a una pregunta. Sí, que vamos Que a vamos a dejar elaborar. puesta en los comentarios y Mm, desde ya. ahí vamos a sortear igual que lo del libro. Así que ahí vamos a estar Sí. viendo, vamos a dar los resultados ya prontito. Oye, ¿y las lombrices están de acuerdo? Porque yo soy animalista, oye. Yo hablé con ellas y dijeron que por el programa lo daban todo. Así que sí, están de acuerdo. Muy Ya. de acuerdo. Parece espectacular. Bueno, chiquillos, Todo antes, con un fin positivo, ¿no es cierto? sí, todo sea por... Mejorar el suelo. Exacto, ese es el objetivo de las lombrices. Ese es Justamente. su Ya, qué eslogan. lindo, el mejor objetivo que podríamos tener, yo creo. Fantástico. Sí, Ya. la base de todo. No nos olvidemos La que los base. suelos están Vivos. vivos. ¿Vivos? Vivos. Sí, se ha perdido una cantidad de suelo en los últimos años a nivel mundial, pero increíble. Así que más vale que nos pongamos las pilas porque si no nos vamos a quedar sin alimentos. Exacto. Entonces, para comenzar, ¿por qué es importante tener suelos sanos? Como decía el Peter, los suelos son la base de la alimentación, tanto de los humanos como de todo el resto de los seres vivos. Entonces, sin suelos no tenemos comida. Tener suelos sanos es tener suelos fértiles, lo que significa que están en equilibrio. ¿Cierto? Y Así es. ayudan a resistir todo tipo de cambios, como el cambio climático, ya que los suelos, después de los océanos, son los segundos mayores absorbentes, captadores de carbono. Sí, De carbono, sí. Bueno, entre los suelos y lo que hay encima de los suelos, los vegetales. Claro, Sí, claro. Entre todo. Ujú. Exacto. Una mezcla, al final Sí, no podemos es verlo que todo por habitualmente separado. Se habla solo del bosque como absorción de carbono, pero en el suelo mismo también hay harto carbono. No es solo el bosque. Ujú. Ujú, sí, totalmente. Suelos Sí. sanos también retienen más agüita, lo que nos asegura almacenamiento de agua a futuro. Es decir, un suelo sano es como una esponjita, siempre lo digo, es como una esponjita que va guardando agüita, y para los tiempos de sequía nos va entregando lentamente esa agüita a algún curso de agua, ya sea superficial o subterráneo. Pero un suelo erosionado no nos guarda nada de agua, lo que significa que en tiempos de sequía vamos a estar más secos todavía. Así es, amiga, así es. Dicho esto, le voy a pasar la palabra a mi compañera Vale, que nos va a comentar técnicas para la recuperación de suelos. Y yo ahí le voy a ir haciendo algunas preguntas. Muy bien.
Gracias, amiguita, por ese pase. Bueno, estuvimos ahí en Tras Bambalinas hablando un poco de la importancia que tenía esto de mejorar la fertilidad, volver a agregar nutrientes al suelo que nos permitan después crear todo lo que decía la Alejandra. Los alimentos, hacer la captación, poder tener un buen reciclaje de nutrientes y que nuestro suelo esté ¡Vivo! vivo. Peter, hay que ponerle energía al programa. Bueno, y dentro de eso, la agroecología habla un poco sobre cómo nosotros podemos reciclar los nutrientes que se van generando, ya sea en nuestra casa como domicilio dentro de una ciudad, pero también en algún campito, lugarcito que tengamos fuera de este espacio, en realidad más que nada por la cantidad de metros cuadrados en las que uno puede hacer diferentes tipos de actividades. Dentro de eso, hoy día yo les quería presentar un poco, hablar del compost, el clásico compost que se utiliza mucho hoy en día en las viviendas aquí ciudad, no en el área rural, bueno, también obviamente en el área rural, pero es una técnica que está como más adaptada a la ciudad, por así decirlo, junto con el vermicompost. Lo que ellos hacen es que nosotros a través de nuestros residuos, que van a ser residuos orgánicos, que en algún punto van a ser nuestros nutrientes para el suelo, como las cáscaras de las papas, vamos a tener también, no sé, los tallos de los cilantros, las cáscaras de la zanahoria, De los huevos. las cascaritas de los huevos, todo eso, orgánico. Ujú. claro, todo lo orgánico, Residuos orgánicos. los, No los plásticos y todas esas porquerías, no. Claro. Orgánicos. la caca de gato tampoco. Sí, también sirven. O sea, cacas también. Todas cacas. Claro, pero es más en el tiempo, idealmente de otra manera. El compost busca como tal hacerlo algo más simple entre cáscaras, como poder juntar todo lo que son los residuos vegetales y también que sean algunos de carbono. ¿A qué me refiero con esto? A algunos que sean de color más oscuro, como por ejemplo los pastos que salen de las cortas que hacemos nosotros en las casas. Claro. También vamos a tener otro tipo como pueden ser las hojas en el otoño, las ramitas que van saliendo de las podas, todo eso café se tiene que juntar con las cositas verdes o las cositas que van saliendo desde nuestra cocina. Bueno. Eso tiene un tiempo de unos 6-7 meses en que la actividad de todos estos microorganismos tiene que comenzar. Ahí también tenemos que mantenerle la humedad, porque al igual que en el suelo, si está muy seco, tampoco se produce nada, porque el agua es vida, donde sea. Entonces, de esa manera nosotros vamos a hacer que estos residuos que los teníamos como cáscara van a pasar a ser nutrientes para nuestro suelo. También tenemos el vermicompost, que de una manera muy similar hace lo mismo, pero esta vez las lombrices, que son estas famosas lombrices californianas, de las cuales vamos a regalar un núcleo, se están alimentando de estos residuos y a través de sus excrementos van generando los nutrientes que después van a fertilizar nuestro suelo, o sea que van a ser el alimento para nuestro suelo. Porque lo que nosotros estamos buscando hacer el reciclaje es que nuestros suelos estén alimentados porque ahí hay vida. Claro. Y al igual que nosotros, tienen que comer para poder hacer todos los procesos. Entonces, como todo un ciclo, nosotros les damos de comer y ellos de vuelta nos entregan lo que a la larga va a ser comida también. Exactamente, porque esa fertilización es clave para que después podamos generar los alimentos, las plantas extraigan las cosas que necesitan para poder crecer y para poder formar todos los frutos. Está todo conectado. Sí que sí. Chicos. Peter, ¿tú quieres hablar de la bonera? Chicas. Claro. Sí, bueno, es que cuando nosotros estamos extrayendo nutrientes del suelo a través de la verdura que consumimos o los animales que se comen el pasto, están extrayendo nutrientes y de alguna forma hay que devolverle porque si no se empieza a empobrecer el suelo. Exacto. Y esto no se trata de ir a tirar químicos porque los químicos como la urea, que es el salitre sintético, todas esas cosas le van a echar a perder el suelo, se lo maten.
Porque en el suelo, lo que hablamos en los programas pasados, está lleno de seres vivos, son microorganismos, y están las lombrices. Entonces, cuando ustedes le tiran químicos y empiezan a aplastar el suelo y le sacan todo el alimento, los pobres bichos y las lombrices, ¿qué van a hacer ahí? Pues, se tienen que ir a otro lado o se mueren. Entonces, súper importante devolverle al suelo lo que se le está quitando. Eso es como una ley de la vida en el fondo. No, porque esto es como el extractivismo. Si tú estás sacando después y sin devolver, Claro. dejáis el agujero nomás. Queda el puro hoyo, muy dijeron. Entonces, devolver. Ya. Y la compostera o abonera, hay unas que son... Antes se usaba mucho enterrada, que era la anaeróbica. Pero la aeróbica, la que está arriba del suelo, es mucho mejor, es más rápido Claro. y funciona con oxígeno. Ahora, en la abonera esta, la compostera, también van a haber lombrices, de todas maneras, porque las lombrices son las que están haciendo la pega ahí. Po. Claro. Y además hay otra técnica que es la con lombrices de frentón. Ahora, ojo, que las lombrices no les gusta el frío. Entonces, en invierno hay que tener un lecho bien profundo donde está el material el material orgánico que nosotros queremos que las lombrices se lo consuman y lo transformen en humus, que se llaman, ¿ya? Claro. Entonces, pero están en profundidad. En invierno se escapan del frío. Así que hay que tener mucho cuidado de cuidar a esas lombricitas que no se congelen ahí. Peter, delante dijiste anaeróbicas Sí. y aeróbicas. Sí. ¿Podrías explicar un Ya. poquito? Anaeróbicos porque no hay aire, ¿ya? Eso es porque está enterrado. O hay menos aire, ¿ya? Y aeróbico es porque está al aire y está trabajando con mucho oxígeno. De hecho, una buena abonera o compostera son capas. Claro. Y ahí las capas, para que entre el oxígeno, son muy importantes. La base de la abonera tiene que ser unos 10 centímetros más o menos de ramitas, de material a través del cual va a entrar el aire por debajo a la compostera. Y encima de eso ustedes ponen los restos orgánicos de su casa, que acá en la región son más o menos un 30% de los residuos domésticos mira qué buen orgánicos, dato. o sea, no deja de ser. En la zona central es 50%, Claro. o sea, es la mitad. Acá es menos porque aquí llegan muchas cosas empaquetadas, entonces hay mucho paquete y mucho envase. Que debiéramos ver la forma también de reusarlo, pero eso es otro tema. Ahí tenemos otro tema para el programa. Ya, entonces ustedes tienen la capa de ramitas, una capa de los restos orgánicos de su casa, una capa de tierrita, una capa ojalá de abono de vaca, de caballo, de conejo, gallina, lo que sea. Es Claro. bueno ir poniendo capitas, ¿ya? Y después otra vez una capa de ramita para que entre el aire, otra vez capa de restos de la comida de la casa o de hojas del jardín, Claro. del pasto cortado. Ahora, ahí lo importante es ponte tú, cuando tú pones pasto cortado en la abonera, que no sea muy gruesa la capa, porque si no, no va a funcionar, porque se empieza a apretar y no entra el aire, ¿ya? Entonces, las capas, máximo unos 10 centímetros. Vamos a mostrar una foto ahí, Sí, vamos a mostrar una de fotito. la abonera que está en mi casa, y en este momento está tapada con pasto cortado, que lo cortamos aquí lo cortamos, dijo la mosca. En la mosca. Lo cortaron aquí en la radio y me lo llevé yo y lo tiré en mi compostera, y también lo voy a usar para otras cosas. Súper. Y entonces ese pasto en este momento me está protegiendo la abonera del sol, y lo puede proteger en el invierno también de la lluvia. Claro. ¿Ya? Y por eso ahora se ve puro pasto. Pero debajo del pasto hay restos de comida,
cáscara de fruta, de papa, todo lo que mencionaste tú delante. Exacto, sí, sí que sí. Ahí hay un muy buen ejemplo de cómo ir haciendo las cositas en estas famosas capas. Sí, lo otro es que, claro, en la cartilla de la abonera, que es esta cartilla está en nuestro sitio web, aicenreservebia.cl. Ustedes entran y arriba dice documentos y pinchan documento y le va a salir documentos, cartilla. Pinchan cartilla y ahí van a encontrar la cartilla de la abonera. Súper. ¿Ya? Bueno, ahí viene la receta de cómo se hace la abonera, que la pueden hacer de varias formas. Se puede hacer en un tarro de 200, de esos tambores de 200 litros, se puede hacer en tarros más chicos, se puede hacer un cajón. La que tengo yo hay una que sale ahí también, es con una malla, de esas mallas, como una reja, no, esa es para hornearlo. Una reja, sí, algo parecido a eso, una reja en la cual están todas las cosas adentro. Ahora, no hay por qué ir con el metro a medir que esté exacto la capa. Nunca tanto la rigurosidad. Esa es la clave. Nadie le va a controlar que esté exacto. Porque, ¿No va a aparecer Peter? Claro. No, de hecho... La peor pesadilla de un compost no hecho es Peter Harman. Yo en mi abonera llego y tiro nomás. Y lo que sí hay que tener cuidado de mantener tapadito, porque si no aparecen las ratas y los ratones. Claro. Así que es bueno tener un gato cerca también. ¿Ya? Y lo otro, después de un año más o menos, se descompone todo esto. Ahí de repente conviene tener una alternativa o ver la forma de cómo va a sacar el abono de la compostera. Yo tengo una pregunta Ya. respecto a eso. Esta es la Rocío, por si acaso. Por ejemplo, Que sale off the tiene record. tiene que estar húmedo. ¿Mm? Tiene que estar húmedo para que... Húmedo, sí. ¿Y si se me seca? ¿Lo mojo? Ya, ahí, ya, eso. Justo. Bien bueno que se mantenga húmedo. En el verano acá, a veces hay un largo periodo de sequía, conviene mantenerlo húmedo. Pero no va a pasar nada si no le está echando agua todos los días, que no le va a echar el agua potable porque le sale una mansa cuenta después. Ahí por eso que conviene protegerlo del sol y del viento, y por eso está la capita de pasto esa, ¿ya? Y en invierno conviene taparla de repente con un nylon para que no se moje demasiado, porque cuando esa cosa está saturada de agua, tampoco va a respirar, ¿ya? Exactamente. O sea, el tema es que esté el oxígeno. Ya, entonces, ustedes cosechan, y para cosechar, ustedes meten pala, van sacando material y lo hornean, ¿ya? Lo hornean, y lo grueso vuelve a la compostera, y lo demás es el compost o el abono, que es muy parecido a la tierra de hoja que compran algunos que las van a robar de los cerros en las zonas centrales. La máxima locura. Eso sí que es empobrecedor de suelo, no lo mencionamos. Entonces, también vamos a poner una foto es el compost que nosotros cosechamos, porque un maestro que me ayudó en eso, es un trabajo, pero no es tan terrible. En un día y menos tenía horneado todo el material y lo metieron en unos sacos que reciclamos de la comida de los perros, y ahí lo voy metiendo a la huerta. Ahora, claro, lo lógico es tratar de usarlo pronto y no que quede ahí eternamente guardado como está pasando en mi caso. Pero ahí lo vamos a usar rápidamente. Yo solo quería contar que a mí se me voló la tapa de mi compostera de lombrices. Pensé que estaban muertas porque vi que estaban secas. ¿Viste? Y después Sí, abajo estaban resistiendo. Así que Sí. vivieron.
son más fuertes de lo que pensamos. Sí, y ahí en invierno tener cuidado de tener una protección al frío a No, y a en las invierno lombricitas. estaban llenas de jugo de humus, ya porque no le hice el ¿Y hoyito dónde viste abajo. esas lombrices? ¿Ah? ¿Dónde? Yo tengo en mi casa ¿Tiene? Sí. Ah, qué simpático. y no murieron, son muy fuertes. Mira. Y yo no he sido tan buena madre. Sí. ¿Y son de las Feliz. californianas o de las normales? Las californianas son unas rojitas. Sí. Esa. Miren, esas son de Hollywood. De allá vienen, de allá vienen. Así es. Ya vamos a tener que ir con la cámara para allá. Oye, pero sácale una Podríamos foto, mostrarla po. igual. Vamos a mostrar también cuáles son las lombrices ¿Le puedes californianas sacar para una que la foto y le gente las metemos aquí Voy a conozca. grabar un videito de mis lombrices. Sí. Va a aparecer también Ya. porque la idea es que se vayan conociendo todos los conceptos de los cuales estamos conversando. Van a ser lanzadas a la fama. Van a ser lanzadas a la fama. El momento de la fama de las lombrices californianas será aquí, en Coyhaique. Y no en California. Qué risa. Ya, siguiendo un poquito. ¿Quedó claro cómo se hace la abonera o no? Sí, súper. De hecho, con la imagen yo creo que vamos a estar más claros todos y la idea es que la Es que imagen se pueda no subir ve a la mucho radio. tampoco porque está como todo tapado el pasto en este momento. No, pero queremos hacer una imagen también donde sea muy explícita y explicativa. Exactamente. Desarmar mi abonera para sacarle una foto. No, pero podemos conseguir, sí, podemos conseguir. Y bueno, la idea también era poder generar material, aparte del que está ya aquí en la página, La cartilla. Sí. otro tipo de cartillas que puedan enseñarles cómo hacer los diferentes tipos de compostaje, de reciclaje de nutrientes, poder mostrarles, porque también hay otro tipo de prácticas que se pueden utilizar. En todo caso, esto es lo más fácil que hay, sí, es elemental. Ahora, claro, lo ideal es ver cómo lo hace otro y ahí aprender, porque esta cuestión de escucharlo nomás, de repente uno se puede imaginar cualquier cosa. Sí, es verdad. ¿Mm? Ahora Muy real. podemos leer la receta también de cómo hacerlo. Sí. Sí, yo Ahora, no- ahora último, la municipalidad creo que está regalando unas composteras de plástico, pero ojo, porque el plástico después lo van a tener 500 años ahí, po. Entonces Claro. estas son más orgánicas. Sin duda. Y no necesitan el plástico, se puede hacer de muchas formas. Sí. La cuestión es respetar este principio de que entre el aire, Claro. y capita, Y capitas. y que tiene que haber de todos estos materiales un poco, y con el tiempo lo pueden revolver por último si es necesario y lo van a apurar. Yo vi Exacto. un compostaje urbano en Tomé también, si quieren que les cuente. Buena. Sí, En Cuéntanos. Tomé es un pueblo, es una pequeña ciudad, a cercanía de Concepción. En Tomé hay un sistema de compostaje urbano, o sea, ¿Ya? una parte de la ciudad le recogen todos los orgánicos, los camiones de la basura y los llevan a un galpón abierto por todos lados, y debajo de ese galpón hay hay un radier que tiene un borde como un canal por si salen los líquidos, y ahí van haciendo los montones de las aboneras. Entonces tenían varios montones grandes, estos eran como de 2 metros de diámetro y 1,5 metros, 2 metros de altura, y se va haciendo ahí el compostaje, y ese compost iba de vuelta a las áreas verdes y a los jardines del barrio. O sea, se puede también. Hace un tiempo atrás conversamos con la alcaldesa y con los especialistas en los desechos sólidos de la municipalidad de La Pintana, y nos contaron que ellos tienen un sistema también de compostaje. Este era más mecanizado, o sea, ya era con maquinaria. Es que es una tremenda cantidad de gente, un municipio de Santiago, y hay miles de personas. Entonces, son toneladas ya de restos orgánicos que se manejan, y la municipalidad, gracias a eso, tuvo un ahorro, pero tremendo, no me acuerdo la cantidad, pero un gran ahorro de plata que
que estaban usando en la basura, porque la basura tenían que ser trasladadas a Tiltil, donde les iban a depositar. Entonces, un viaje de un lote de kilómetros, que es plata, tonelada por kilómetro, plata. Y aquí, en cambio, lo estaban compostando dentro de la comuna y ese compost iba de vuelta a las áreas verdes, a los jardines y a los huertos de la misma comuna. Bueno, en Tomé está la UCHO, la Unión Comunal de Huertos Orgánicos, donde practican caleta de... Cierto, que anduvimos Sí. por ahí. Qué Sí, bonito. anduvimos por la UCHO. Qué bonito Aguante la señora recuerdo. Elena. ¡Ay, sí! Le mando un saludo a la señora Elena. Ah, sí está viendo. La queremos, señora Elena. Es un ejemplo. Sí que sí. Oye, yo vi extrañamente así estas coincidencias. El algoritmo me leyó de que estábamos dedicados al suelo y me llegó una visita por Facebook ofreciendo recogerme los restos orgánicos acá en Coyhaique. Hay Ujú. alguien que está ofreciendo el servicio de recoger los restos orgánicos y compostarlos. Claro que cobran, po. Claro, sí. Eran 7 lucas al mes, una cosa así, que no es una tremenda Claro, cantidad. que es po. como por un retiro por semana y creo Un que retiro a por medida semana, que va sí. subiendo los retiros va subiendo Ahora no sé si el le precio. devolverán después el compost hecho, ¿no? Entiendo que También. sí, entiendo, ¿Viste? sí, había escuchado yo Pues también, entonces había visto los vale algo. porque hay un trabajo ahí Sí, detrás de eso. sí, sin duda. Ya, pues ahí hay una posibilidad también, pues. Yo tengo una pregunta. O sea, sé lo que están hablando ustedes del compost, pero ¿para qué lo utilizan ustedes? Porque como Peter nombró hace rato que se devolvían a los jardines y todo eso, pero lo que tienen ustedes en sus casas, ¿para qué lo utilizan? Porque me llama la atención, o sea, ¿y para qué sirve? O sea, ¿cuál es la función? Aparte de ser maravillosa la lombriz, ¿para qué sirve? Bueno, ¿Cuál por es el eso se fin llama compost o abonera. Es abono. Le están poniendo nutrientes al suelo. Si estamos hablando de Claro. mejoramiento del suelo, esto es mejorar el suelo. Pero tú Entonces, siembras. en mi caso, yo lo uso para mi huerto, ¿ya? Claro, Por desgracia, el año pasado estuve tan ocupado que no me preocupé mucho el huerto y por eso que tengo un montón de compost que está cesante ahí y debiera usarlo. Po. claro, pero también lo puede utilizar, por ejemplo, a todos nos gustan las plantitas en las casas. Entonces, claro, al final lo que sea para nutrir como una planta, ya sea para alimentación, de forma ornamental, a gran escala, como decía el Peter, en los jardines que uno ve en la ciudad, o también a nivel de casita, los árboles que nosotros podemos Sí. tener afuera, los cerezos, o las plantas que tenemos, sirve de igual manera y vaya que mejora, vaya que se nota ese cambio. Así que Sí. hay como una amplia paleta o de repente cuando los niños tienen que hacer el famoso porotillo, de que tienen que ponerlo a germinar y después hay algunos que quieren seguir viendo el crecimiento, es una buena opción ponerlo en un maceterito, agregar tierra, ponerle compost y dejar que esa planta crezca para terminar de ver el proceso. Bueno, por supuesto se puede usar para las áreas verdes también. Po. Aquí, cuando caen las hojitas los árboles, están todos desesperados recogiendo los árboles y lo van a tirar al basural. Cuando eso es suelo, tierra de hojas, de ahí viene. Y los mismos que estaban recogiendo tenían un camión cargado con bolsas de compost traído de Santiago. De lo mismo que venden en Soy, Sí, cuestan 9 lucas la bolsa y es cualquier plata. Entonces, una Claro, locura. es una locura. Francamente, es botar la plata eso. Entonces, Sí. mejor hacemos el compost aquí mismo. Po. El juguito de lombriz también. El juguito Ya, del humus. ¿Cuál es la lombriz y para qué usa después el humus? Ya, en mi caso igual son poquitas lombrices, pero la uso para las plantas de la casa y estamos juntando el juguito. Po. Tenemos como dos cositos. Uno es el de arriba, que es donde le echamos la comida, tienen su tierra y están las lombrices. Y abajito tiene como hoyitos para que vaya cayendo todo el juguito de humus. Igual Súper. es harto, rinde harto porque creo que es como 1 por 10. Como Sí.
Sí, el es como ml. eso de que tú dices de 1 por 10 significa que si yo voy a poner una botella de esto, de ese juguito de las lombrices, tengo que poner 10 de agua como para disolverlo. Eso Sí. significa esa medida. Y bueno, esos jugos tienen una cantidad de nutrientes espectacular también. Es importante, sí, utilizarlo lo antes posible. Porque la luz, por ejemplo, en este tipo de botellas también tiene injerencia en que va a disminuir un poco la calidad en el tiempo. Entonces, todos estos tipos de reciclajes de nutrientes que vamos a estar haciendo, la idea es utilizarlos en el tiempo lo más próximo, porque ahí es donde está el mayor potencial. Luego comienza un proceso de deshidratación y eso va afectando la calidad, entonces es bueno tenerlos y aplicarlos de una manera pronta. Sí, hay que agregar que esto del compost el humus, un alimento súper completo para el suelo. Sí, No es llegar y ir a tirarle salitre o algún químico, como les digo. En este caso, en el compost ustedes van a tener 100 elementos micronutrientes necesarios para el suelo. O sea, es lo más completo que le pueden dar, porque están todos los desechos que ustedes le echaron, llevan de todo. Po. claro. Si le echan conchita o marisco, van a tener flúor incluso ahí, po, ¿ya? Ujú. Van a tener nitrógeno de los verdes, van a tener carbono de las hojas secas, y cuánta cosa más se pueden imaginar que le están devolviendo al suelo, y el suelo va a estar pero feliz, contento, muy bien alimentado y produciéndoles verdura si es que lo están usando para eso, o feliz y contento y evitando que se erosione y que esté maltratado. Entonces Exacto. la idea es justamente recuperar suelo. Así es. Sí, porque finalmente un suelo que nosotros le podemos agregar todas estas cantidades de nutrientes que estábamos hablando a través de los compostajes, del vermicompost, de otras técnicas que también hay que funcionan a otras escalas, lo que hacen es alimentar el suelo. El suelo que está bien alimentado, igual que nosotros, tiende a no enfermarse tanto. Es como nosotros, si comemos todos los días chatarra y todo ese tipo de cosas y tomamos bebida, en el tiempo nos termina generando un desequilibrio, aparece la diabetes o cualquier tipo de enfermedad asociada, y eso se puede extrapolar, o sea, o llevar directamente al suelo. Finalmente, lo que hablábamos desde el primer capítulo, no somos tan distintos entre todos, o sea, funcionamos en esencia de la misma manera. Y nos complementamos. Y nos complementamos también, porque no podemos dejar a ningún individuo fuera, Exacto. ni siquiera a las personas, amiga, Aunque queramos. aunque queramos. No, Entonces, en definitiva, vamos a tener suelos sanos, suelos que van a estar en equilibrio, suelos que van a ser capaces de resistir diferentes tipos de adversidades climáticas, como por ejemplo una lluvia, vientos muy fuertes. Y todas las técnicas que existen, bueno, nosotros vamos a generar ahí unas cartillas, aparte de la que está de la Bonera, para que ustedes tengan información. Y lo importante de esto es que a cualquier escala que ustedes lo puedan hacer, ya sea algo muy chiquitito en casa o la gente que vive en lugares más amplios y tenga más espacio para poder generar más material, para todos existe una forma y el objetivo siempre va a ser el mismo. Entonces eso ayuda a poder tener este equilibrio que es necesario para que finalmente siga todo en el equilibrio, porque cuando se desequilibra eso, comienzan las plagas, empiezan a haber un montón de plantas quizás ya un poco más invasivas, como en demasiada cantidad, que tú empiezas a decir, hoy, ¿por qué tengo, no sé, por decir algo, tanto diente de león? No es malo el diente de león, pero cuando en la naturaleza nosotros no vemos monocultivo de nada, siempre vemos diversidad de todo. Entonces, cuando empezamos a ver ese tipo de características, como muchas plantas de una misma especie en un mismo lado, independiente de la connotación que cada uno le quiera dar, significa que ahí ya hay un desequilibrio.
Entonces, esos son los que tenemos que intentar nosotros ir restaurando en el tiempo. Como lo de la cuncunilla negra, disculpa. Es que me gusta el ejemplo de la cuncunilla negra porque negra. es algo que está pasando en muchos campos de acá. De hecho, yo lo vi allá Sí. donde vivo, vi mucha cuncunilla, era como cuncunilla negra. Ah, sí. Era como una famosa. película de terror en el Tun, piso tun, lleno tun, de tun, 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 tun. como gusanos, pero negros. Así es. Y cuando lo hablábamos me pareció como Es muy que hay un interesante el desequilibrio. hecho de que, claro, un suelo erosionado te lleva a que otras especies no puedan equilibrar el Exacto. control biológico de Exacto. la Sí, cuncunilla. sí que Pero sí. con el tiempo se van a equilibrar, pues claro. Pero Si es de se esperar recupera el que... suelo. Claro, si recuperamos y hacemos estos trabajos de los que hemos venido hablando, claro, vamos a llegar a equilibrar un poco de vuelta todo. Ujú. Oye, ya, aparte de la bonera, de la cuestión como más doméstica, si alguien tiene un campo o una parcela o algo y está plantando cosas ahí, ahí conviene hacer rotación de cultivo para no estar sacando nomás. Es decir, esto no Claro. esto no se trata del extractivismo, hay que devolver, ¿ya? Entonces hacen rotación de cultivo. Si yo estoy plantando cosas que me están chupando mucho nitrógeno al suelo, después tengo que plantar plantas leguminosas que le devuelven el hidrógeno al suelo. Y ahí hay una técnica que es como bien conocida de tratar de mejorar el suelo plantando especies leguminosas. Hay unas acacias especiales, están los chochos que son nitrogenadores. Ayer justo hablamos de eso. ¿Qué más? Las lentejas, los Las lentejas, los porotos, porotos, las habas, habas, las arvejas. la arveja. Sí, Ujú. todas ellas, bueno, como hablando un chiqui más técnico, en sus raíces forman unas pelotitas Unos y granos. esas pelotitas ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Ujú. Entonces, haciendo referencia a lo que dice el Peter, claro, tenemos primero estas plantas y después vamos a poner algo que venga que necesite mucho nitrógeno. En este caso, todas las hojas lo necesitan. Por ejemplo, las acelgas, las lechugas, los cilantros, los perejiles. Entonces ahí vamos armando como un circuito, porque rotar significa que hoy día estoy acá, así como rotamos nosotros de la vez pasada, como nos sentamos ahora, lo mismo funcionan las plantas. Y eso ayuda harto a mantener el equilibrio. ¿Podrías comentar un poco, podrían comentar un poco lo de el NPK, el potasio, el fósforo? Porque claro, de repente uno asimila que se sabe, Los nutrientes que hablamos delante. claro, uno Claro. asimila que se sabe, pero es Sí. complejo igual. Sí, no, sin duda. Bueno, a grandes rasgos, este famoso NPK hace alusión a 3 nutrientes que en mayor cantidad las plantas necesitan. Es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Ya. El N-nitrógeno, el P es el fósforo y el K es el potasio. Por eso siempre se le dice NPK, porque en la tabla periódica esa es como la letra que representa ese nombre. De esta química. Y ahí es lo que más se necesita en las plantas y después viene otro tipo que son los micronutrientes. Como dice la palabra, se utilizan en menor cantidad, pero aún así son necesarios. Entonces, estos compostajes y todo de lo que nosotros hablamos entrega la paleta completa, que de ahí la importancia, porque claro, un fertilizante inorgánico o un fertilizante que compramos en alguna tienda comercial de esta ciudad, lo que se hizo antes de eso es aislar esa molécula que estaba toda disuelta en el suelo y sintetizarla en grandes cantidades. Pero eso no es natural por donde se le mire, entonces obviamente va a tener un tipo de efecto diferente al ser aplicado en el suelo. Oye, ya. Otra forma de mejorar suelo, agregándole, por ejemplo, orgánico. Por ejemplo, aquí hay una planta de tratamiento de alcantarillado en Coyhaique Claro. que produce lodos. Esos lodos son abono, ¿ya? Es guano, digamos. Es Claro. Guano humano. Guano humano. Ese guano Uy. humano se puede usar también. De hecho,
Agua Patagonia no se atrevía a usarla porque decía que podía tener trazas de químicos, de mercurio, de cadmio, Metales alguna cosa. pesados. Bueno, es cuestión que le hagan muestreo, po. Claro. Y la estaban tirando en bosque, por último. Entonces ya, pues, sirve para fertilizar plantaciones de árboles, ¿por qué no? Pues Claro. pueden ser frutales también. Ya. Ahora último, supe, bueno, ya hace unos años, hay un señor Cantín que se está llevando a los lodos y lo está haciendo surco, arándolo, enterrándolo en su campo. Eso es una forma de mejorar suelo, de fertilizar el suelo. Acá en la región hay otros orgánicos que se podrían usar, por ejemplo, los desechos de la salmonera que van a tirar al basural de Puerto Aysén y que producen un tremendo problema ahí, también se podrían arar y integrando el suelo y fertilizando el suelo en la cercanía de Puerto Aysén. Me extraña que a nadie se le haya ocurrido todavía. Ya. Después otra forma y necesidad de cuidar el suelo es riego. Y ahí lo ideal es riego con mucho cuidado, o sea, ojalá en las curvas de nivel, no evitando que el agua escurra por la pendiente, porque ahí se va a producir erosión, ¿ya? Claro. Eso, bien importante, las curvas de nivel. Hay el tema de la cortina cortaviento. Súper importante usar cortina cortaviento porque si no el riego no sirve de nada, porque el viento se lo lleva todo. El viento es el que le está erosionando. Un amigo mío que trabajaba en esto, en línea, contó alguna vez que había visto cómo araban un terreno ahí cerca de Vista Hermosa y que en un día se había perdido 6 centímetros de suelo con el viento. ¿Saben lo que es eso? Ese agricultor se está quedando en la ruina porque el viento le está llevando todo. Po. Claro. Entonces, ya, primero que nada, parar el viento. Súper importante. Sí, acá es clave. Es un tremendo problema. El viento y el agua, hay que tener mucho cuidado con eso. Y después tengo el tema de los suelos urbanos. ¡Apa! Ya, los suelos urbanos, ¿cómo podemos mejorar los suelos urbanos? Bueno, primero que nada, es tratar de evitar los pavimentos excesivos. Claro. A veces no hay por qué estar hormigoneándolo todo, cuando se puede usar gravilla, por ejemplo, como se usa acá en la radio. Obvio. Porque la gravilla pasa el agua para abajo y se infiltra. Ya, tratar de tener hartas áreas verdes donde está infiltrándose, ojalá pensar en esas áreas verdes, en producir pozos de infiltración de agua para ir aumentando las napas subterráneas y evitar que el agua escurra por la superficie y arrasen con todo. Se lleve todo, claro. Hay parques en otros países en que dentro del parque hacen justamente unas lagunas para ir manteniendo el agua y buscando que infiltre. Hay que tener espacio para eso, por supuesto. Exacto. Lo otro son los techos verdes. De plantar, usar los techos para plantar encima y así ustedes van reteniendo el agua ahí. Hay ciudades en Europa como Múnich, por ejemplo, que es obligatorio. En todos los techos de los edificios tiene que haber jardín, o sea, claro, de plantar arriba. Y aparecen unos jardines re entretenidos y ahí se va quedando el agua ahí en vez de que escurra locamente por todas partes. Entonces, y lo importante hay árboles también en vegetación, de tratar de aumentar porque cuando ustedes tienen árboles, el agua también va de a poquito bajando, claro, y queda una parte en el aire también. Eso es súper importante. Entonces, sí. Hay muchas formas más seguramente en mejorar suelos en la ciudad en vez de tapizarlo todo con cemento, que al final es un puro problema nomás. De hecho, los europeos se les pasó la mano, lo pavimentaron todo y después hubo una reacción y empezaron a sacar pavimento. Entonces es botar la plata otra vez y empezar a sacar para poder plantar arbolitos
y que pasara el agua para adentro, al suelo, y que apareciera el suelo vivo otra vez. Esta cosa de pavimentarlo es como volver al origen del suelo. El origen es o la roca, que sería Claro. el cemento, o el agua. Entonces, no vamos a retrotraer la sucesión ecológica, se llama eso, a la roca. Po. Claro. Bueno, No, ahí la idea... podríamos explicar eso también, ¿eh? Del tema de la... Pero bueno, estamos hablando de cómo mejorar el suelo. Tenemos Sí. el- Bueno, les vamos el a límite dejar, del horario. sí, vamos a dejar ahí una cancioncita igual como todos los programas. Bueno, la información que también dijimos que iba a estar disponible, así que nada, nos vemos la otra semana. Sí. Ah, quizás alguien no va a estar. Oye, ¿y la Caro se fue para sus tierras? Sí, qué hermoso, sí que anda disfrutando. Por los fiordos, ¿ah? Sí, Para que sepan. sí que sí. Sí, Así hay que... de la ciudad, a propósito, claro, cada uno en su terreno también puede tener árboles, Sí, sin buscar duda. infiltración, jardines y ayudar a mejorar el suelo. Así es. Claro, Sí. depende del tamaño del sitio, a veces es difícil, pero siempre hay algún rinconcito. por ahí. Sí, el mensaje es que a cualquier escala esto se puede hacer, ya sea porque tenemos un solo macetero en la casa y tenemos una sola plantita, o porque nos estamos O alimentando afuera del suelo en la y... orilla de la calle, en la vereda, pues, también Sí, ahí se puede así hacer que cosas eso, también. animarse nomás, cualquier duda que puedan tener, la dejan ahí en los comentarios o lo que sea y nosotros vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Así que eso, gracias, en nos otro vemos. programa. Ya, Sí. chau. Bueno, Adiós. adiós. Adiós.